Hola, buenas tardes, buenas noches, buenas. ¿Dónde estamos? A ver, ¿estamos bien? Ahí, muy bien. A ver, muy bien. A ver, la luz acá, ahí está. Perfecto. Muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? A ver, un segundo, ahí estamos. Bueno, acá estamos en el, ¿qué sería este? La semana 5 del curso La Ciencia de la Felicidad. La semana 5 del curso La Ciencia de la Felicidad. Que ya comentamos por qué se llama la ciencia del bienestar. Se llama ciencia porque todo lo que estamos compartiendo acá son resultados de distintas investigaciones hechas por distintos equipos de profesionales en diferentes universidades, la mayoría de Estados Unidos, a lo largo de los últimos 30 años, 40 algunas, que permiten decir los resultados de esas investigaciones, lo que estamos diciendo acá, lo que estamos compartiendo, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar a ver un segundito más, a ver si entra alguien más y vamos a ir comenzando con el tema de esta quinta semana. Estuvimos viendo esto de estas ideas equivocadas que tenemos, erróneas dicen ellos, las ideas erróneas que tenemos de lo que nos va a hacer feliz, ¿no? Y hablamos del dinero, del trabajo, de esas cosas raras, extravagantes que si las tenemos, creemos que nos van a hacer felices o nos van a dar un mayor bienestar. Y también descubrimos a través de todo esto, o nos enteramos desde este lugar, que parece ser que nuestra mente no es muy buena predictora, que hay muchos sesgos que se llaman sesgos cognitivos o características erróneas de la mente, que en realidad es cómo funciona el cerebro, nosotros no sabemos, y al no saberlo, bueno, como que caemos en la trampa. Por eso estamos haciendo este curso, si lo sabemos y después tomamos contacto y ponemos en práctica estas estrategias para reducir los efectos de los sesgos negativos, bueno, es probable que vayamos teniendo un acercamiento a ese bienestar, ¿no?, que buscamos. Que siempre decimos, no es que uno, porque en realidad en psicología y sobre todo estos psicólogos que investigan mucho, como uno tiene que definir felicidad, ellos no hablan de felicidad, la felicidad es algo muy subjetivo. En cambio, como que el bienestar es un concepto que se puede medir en cantidad de horas de sueño, nivel de calidad de vida, o sea, incluye variables que son más cuantificables que si hablamos de felicidad. Ellos no hablan de felicidad, hablan de bienestar. Y entonces fuimos viendo esto de las ideas erróneas que tenemos sobre lo que nos va a hacer felices, los sesgos que nos hacen pensar eso, pero que en realidad no están así. La semana pasada vimos cuáles son las estrategias que podemos utilizar para reducir los efectos de esos sesgos. Y a su vez fuimos haciendo cada semana distintas prácticas, ¿no?, vinculadas a la conexión social, a la amabilidad aleatoria. Esta última semana la actividad física. Bien. El agradecimiento, la gratitud. Ok. Yo, si me están escribiendo, creo que no lo veo. Sí, lo debería ver, sí. Así que bueno, buenas noches y acá estamos comenzando. Quinta semana de este curso. Esta semana vamos a aprovechar y vamos a trabajar sobre el tema de puntualmente de nuestra mente. Por último vamos a hablar de las prácticas, las dos prácticas que se nos proponen para hacer, que son muy agradables para mi gusto. Entonces, una de las ideas que trabajamos al principio, bueno,
qué cosas consideramos que nos van a llevar a un mayor bienestar, ¿no? Entonces, bueno, para las personas adultas, que ya estamos en estado laboral, mucha gente solemos pensar tener un buen trabajo, y eso incluye, sería un buen trabajo si está bien pago, si tenemos un buen salario y demás. Ahora vamos a ver qué pasa con esa idea y cómo podemos trabajarla para que realmente nos resulte beneficioso. Entonces, vamos a hacer un recordatorio por dónde íbamos, ¿no? Empezamos con todas nuestras ideas equivocadas sobre la felicidad, conocimos los sesgos, hablamos de cómo superarlos y hoy nos vamos a centrar en aquello que nos hace realmente felices. ¿Cuáles son estas cosas que deberíamos desear y que no notamos que nos podrían ayudar a ser felices o a estar bien? Y si existen esas cosas, ¿cuáles son? ¿Cómo podemos desear? Sería el concepto opuesto al que veníamos hablando de miswanting, ¿no? O sea, que tenemos el deseo equivocado. ¿Cuál sería el deseo correcto, por decirlo de algún modo? ¿Cómo podemos desear las cosas que en realidad nos van a hacer felices? Esto es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y hay dos tipos de cosas en las que uno puede poner la atención. Una es encontrar lo bueno en lo que tenemos. Eso es por un lado. Sería un conjunto mejor de tener mejores maneras de desear la parte apropiada de las cosas, ¿no? Las cosas que deseamos están ahí por alguna razón. El trabajo, el marido, la casa, la ropa, lo que fuera. Por algo lo elegimos. Bueno, ¿qué parte no estamos viendo de eso? ¿No? Sería como encontrar lo bueno en eso que elegimos. Y la segunda, que es un poquito quizás más desafiante aún, dice, la segunda son las nuevas, que nunca las deseamos, nunca nos propusimos adquirirlas, tenerlas, hacerlas, lo que fuera. Son cosas que no nos damos cuenta de que son buenas, pero que van a tener un impacto mucho mayor en nuestro grado de felicidad. En eso que nunca se te ocurrió que si lo hacías o si lo tenías, te iba a hacer tan feliz o te iba a dar tanto placer. Y empecemos con las cosas que sabemos que queremos, al menos en parte, ¿no? Nos equivocamos con esa parte que creemos que necesitamos. Y hablamos de que las cosas que creemos necesitar, por ejemplo, una de ellas es el trabajo. Y en general lo medimos por el salario, ¿no? Cuanto más gano o que cuanto más elevado sea mi posición en el trabajo, en la empresa, ¿sí? Me voy a sentir mejor. Va a incrementar mi felicidad. Y surge una pregunta. Si vamos a buscar un trabajo, ¿qué factores tendríamos que buscar en ese trabajo? Mayor bienestar que el anterior, porque si estamos queriendo cambiar de trabajo, por un lado, o si es nuestro primer trabajo y no teníamos trabajo, también puede ser. Entonces acuérdense de lo de los puntos de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué factores tendríamos que buscar en un trabajo para que no solo tuviera en cuenta lo del salario? Porque eso ya vimos que no nos termina como llenando, vamos a decir así. Entonces vamos a hablar de dos cosas, de dos componentes que debería tener un trabajo para que nos dé bienestar. Y en esto nos vamos a referir al fenómeno de las fortalezas personales. Si recuerdan, en el primer encuentro hablamos de unas investigaciones del doctor Martin Seligman que hablaba y nos dio la posibilidad de hacer a través de una página una encuesta, un test sobre nuestras fortalezas. Bueno, se sabe que a partir de estos estudios hay 24 fortalezas. Cuando uno hace el estudio, la encuesta o el test, nos devuelven el reporte en donde esas 24 fortalezas están listadas de mayor puntaje a menor puntaje. Entonces las primeras 5 o 6 son las que están más presentes en nuestra personalidad. Y entonces este señor, que es Martin Seligman, que es un psicólogo de la Universidad de Pensilvania, fue uno de los primeros en hablar de la importancia de las fortalezas. Y dice que las fortalezas son estas virtudes, ¿no? En nuestra forma de reaccionar. Si pensamos en ellas, decimos que sí, que son cosas buenas. Las fortalezas son cosas buenas. Son buenas maneras en las que podríamos, por ejemplo, emplear nuestro tiempo.
Entonces, la idea de este autor y lo que nos propone a partir de esos estudios es identificar las fortalezas personales de cada uno y llevarlas a la práctica. Eso va a redundar en que nosotros nos sentamos mejor, dice. Parece que notar que está, y además no solo ponerlas en práctica, sino ser conscientes de que lo estamos haciendo, ser conscientes de esto, notar que estamos activando la fortaleza personal, aumenta aún más el bienestar en nuestras actividades. Y de todos los estudios que se han realizado al respecto, lo que descubren es que a medida que asciende el uso de tus fuerzas personales, de tus fortalezas personales, también sube la productividad en el trabajo y la satisfacción personal. Y lo bueno es que descubrieron qué es lo que interviene en esto, es decir, cuál es la cosa que causa ese efecto. Y parece ser que es causado por el hecho de que si haces esto, tiendes a experimentar emociones positivas en tu trabajo, lo que te hace más productivo y te hace trabajar más. El mero hecho de asegurarte de que uses intencionalmente estas fortalezas hace que te guste más tu trabajo y que sea un lugar mejor para vos. Entonces, una de las condiciones que sería bueno que cumpla el trabajo que uno lleva a cabo es que pongamos en juego nuestras fortalezas. Y que seamos conscientes, decir, bueno, esta semana voy a poner en juego mis fortalezas, voy a trabajar con mis fortalezas al momento de estar en el trabajo. ¿Cómo puedo poner en juego, trabajar con mis fortalezas en mi trabajo cotidiano? ¿Ok? Bien. Y descubrieron que parece que el punto óptimo de qué cantidad de esas fortalezas, ¿cuál es el punto óptimo? Bueno, a través de distintos estudios se descubrió que el uso de las fortalezas no solo mejora tu experiencia en el trabajo, sino que usar tus fortalezas y esas experiencias positivas tiende a hacer que creas que tu trabajo es una vocación, o sea, te cambia hasta el sentido y el modo en que te relacionas con el trabajo. Ya no lo ves como un trabajo solo como quizás como la obligación o trabajar por necesidad o por lo que fuera que estés trabajando, sino que además de eso le agrega este plus de sentirte gratificado en otros sentidos, no solo en el de la retribución monetaria, ¿no? Es como que ya no lo sentís como un trabajo, sino como que es tu vocación lo que estás haciendo ahí, ¿no? Es decir, cuanto más de tus fortalezas utilices, este número mágico que es el 4, porque ellos hablan de 4 o 5 fortalezas, más posible será que no llames a tu empleo un trabajo, sino que es tu pasión o tu vocación. Entonces, poner en juego, que sea un trabajo en el cual ponemos en juego nuestras fortalezas personales. Al menos las primeras 4 o 5 que nos dio el test. La segunda cosa que es importante tener en cuenta a la hora de, por ejemplo, elegir un trabajo o buscar un trabajo, que sea un trabajo que te permita poner en juego tus fortalezas y por otro lado, un trabajo que te permita aumentar tu sensación de flujo, la experiencia de flujo. Este es un concepto ideado por el psicólogo Mijail Csikszentmihalyi. Él es de la psicología positiva, de hecho tiene un libro que se llama Fluir, Flow, y él define a este momento, es una experiencia óptima. Fluir, estar en un estado de flujo, lo define como una experiencia óptima. Es esta idea de que alcanzamos un estado mental en el que realizamos una actividad en la que nos sumergimos por completo y en la que nos sentimos llenos de energía, centrados, donde nos involucramos al máximo y disfrutamos cada momento. Es ese periodo en el que perdemos la noción del tiempo mientras disfrutás haciendo algo, ¿no? En que es eso que dice, uy, ¿cómo se me pasó el tiempo? Uy, ya pasaron 2 horas que estoy haciendo esto, ¿no? Bueno, ese es uno de los indicios, ¿no? Dice, y dan como ejemplo, los atletas suelen comentar esto, dice, los atletas dicen experimentar cuando compiten al mayor nivel y lo hacen de manera fenomenal. Los músicos también pueden hablar también de esto. En realidad, ¿por qué este tipo de profesiones mencionan? Porque están mucho en el momento presente. Y ya vamos a ver, ese es un concepto que vamos a trabajar casi al final del encuentro de hoy, ¿no? Esta sensación de que el tiempo se te pasó volando, ¿no? Entonces, dice, la ciencia ha intentado identificar algunas características de esta experiencia, de este fluir, ¿no?
¿Qué nos pasa mientras estamos teniendo una experiencia de flujo? Tenemos la sensación de que lo que estamos haciendo es un desafío. No es algo aburrido, nos desafía. No es algo, lo conocemos, pero nos desafía. No es que sea difícil, es un desafío, no es un imposible tampoco. Es algo que nos desafía. Requiere atención y parece algo alcanzable. Es un desafío, pero parece alcanzable. No es algo que resulta estresante, es algo que parece que estás muy concentrado en ese momento y estás plenamente, 100% en ese momento presente. La actividad es intrínsecamente gratificante, y ya vamos a hablar de lo que es intrínsecamente. O sea, la gratificación es interna. En ese momento nadie te está dando nada. Lo estás haciendo porque es maravilloso estar pudiendo vivir ese momento ahí, te estás desafiando, estás pensando cómo resolverlo y estás poniendo todas tus fortalezas en juego. Y el tiempo se te pasa volando. No estás estresado, estás enfocado, estás sereno y es un momento en donde se fusionan la acción y la conciencia, dice. Puedes perder la noción del tiempo y realizas esa actividad durante un tiempo y te das cuenta que han pasado un montón de horas, por ejemplo. Pero lo más importante es que te centras por completo en la actividad. Es esto de estar presente. Disfrutas el máximo del momento y eso es la experiencia de flujo. Según la psicología positiva, la experiencia de flujo o de flow, la experiencia óptima. Y la cuestión es, bien, todo esto está muy lindo, pero ¿cómo elijo actividades en las que consiga todo esto? ¿Cuál es el momento mágico en el que empezamos a vivir esta experiencia de flow? Y lo que nos dice el autor, en este caso el que desarrolló el concepto, Mijail Csikszentmihalyi, dice, ha estudiado la relación que hay entre el flujo con el tipo de actividad que estás realizando. Entonces, ¿qué relación hay entre el nivel de desafío que te plantea la tarea y la habilidad que tenés para llevarla a cabo? Entonces, el punto en el que tus capacidades o tus habilidades se están poniendo a prueba por ese reto, ese es el momento de flow. Es lo que queremos buscar en nuestros trabajos, en nuestras carreras universitarias si estamos estudiando. O sea, tiene que haber en juego nuestras fortalezas y que eso nos plantee algún tipo de desafío. ¿Ok? Bien. Eso nos va a permitir vivir esta experiencia de flujo. Entonces, si conseguimos o encontramos un trabajo en donde y propiciamos tener un trabajo de ese estilo, el trabajo realmente nos va a dar bienestar, más allá del sueldo. Y acá hablan de una cita que me parece muy interesante, dice, los mejores momentos de nuestra vida no son en los que no estamos haciendo nada, no son los momentos receptivos, no son los momentos relajantes, los mejores momentos ocurren cuando el cuerpo y la mente de una persona se estiran al máximo en un esfuerzo voluntario para lograr algo que es difícil o que para nosotros vale la pena. Es todo un desafío, ¿no? No te están forzando a hacerlo, tampoco es por obligación que otros te estén exigiendo que lo hagas. Su capacidad al máximo intentando conseguir algo que te encanta, que es intrínsecamente gratificante. Entonces la lección que sacamos es que respecto de lo laboral, si podés encontrar el modo de desafiarte en tu trabajo, este sería un punto preciso en donde se encuentre con tus habilidades, ¿no? Bien, y esas son buenas razones que hay que buscar cuando uno busca los motivos por los que queremos cosas en general. Cuando hablábamos de qué cosas queremos o de qué cosas creemos que nos van a hacer felices o más felices de lo que somos. Y empezamos hablando de todo eso al principio en el primer encuentro. Entonces, quizás estaría bueno empezar a tener en cuenta estos dos datos, ¿no? Nuestras fortalezas y nuestras habilidades. Y esto de que sea un desafío, de que sea interesante, de que me plantee algo que me saque de lo aburrido, si quieren, de lo monótono, ¿sí? Aunque haga lo mismo, lo puedo hacer de otra manera.
Yo me puedo sentir de una manera, porque lo puedo hacer de otra manera. Y acá hay un concepto que es muy importante tener en cuenta, que es la motivación. Bueno, la psicología positiva en general habla de dos tipos de motivaciones. La motivación viene de cuál es el motivo por el cual hago esto. Y la palabra motivo también está vinculada con motor, qué es lo que me motiva, qué es lo que me mueve a. Entonces, ¿qué me mueve a mí a levantarme todos los días para ir a un trabajo? Bien. Hay dos tipos de motivaciones. Hay una motivación que es intrínseca y una que es extrínseca. Interna y externa vendría a ser. Bueno, en realidad nunca hay una sola cuando evaluamos una situación. O sea, uno trabaja, vamos a poner un ejemplo, una persona que se levanta y trabaja para el trabajo. Por ese trabajo recibe un pago. Entonces, el pago que recibe es el motivo externo. Bueno, yo voy y trabajo por un salario a cambio. O por las condiciones en las que trabajo, ¿no? También puede ser porque es una empresa que da premios, que me permite escalonar de categoría. ¿Sí? Todo lo que me da, todo lo que recibo, todo eso externo es la motivación extrínseca. Entonces, bueno, busco este trabajo teniendo en cuenta mis fortalezas, teniendo en cuenta que me planteo un desafío y teniendo en cuenta dos cosas, que tiene que haber una motivación externa, que lo que yo voy a recibir me resulte conveniente según mi punto de vista, pero también tengo que tener una motivación intrínseca, tiene que haber algo de mí puesto en juego ahí, y acá esto se vincula más con el flujo, ¿no? O sea, me tiene que interesar un poquito, además de saber de eso, me tiene que motivar, decir, wow, qué bueno trabajar en este lugar, con estas personas o haciendo esta tarea. Una motivación, algo que me lleve a mí internamente más allá de lo que me paguen, más allá de las condiciones laborales. ¿Sí? Entonces, estos serían como unos factores que sería muy importante tener en cuenta para no tener deseos equivocados. ¿Qué más? Obviamente todo esto también sirve para elegir una carrera, por ejemplo, o un proyecto personal. Que ese proyecto personal, de lo que sea que se trate, no importa si es económico, no sé, familiar, social, ¿sí? Que en ese proyecto nuestras fortalezas podamos abordarlo desde nuestras fortalezas más elevadas, podamos sentir que eso es un desafío y vivir experiencias de flujo con ese proyecto y observar qué tipo de motivación extrínseca y intrínseca tenemos para llevar a cabo ese proyecto. No es solo por el trabajo, uno lo puede llevar a otros aspectos de la vida. Bien, ¿qué otras cosas? ¿Qué ideas no tenemos? Porque al principio empezamos a ver, bueno, teníamos ideas erróneas de lo que nos iba a hacer bien. Ahora empezamos a hablar, bueno, de cuáles serían ideas no erróneas. Y nos dimos cuenta que por un lado esto, tener en cuenta esto, y por otro lado ver lo que sí ya tenemos, lo bueno de lo que tenemos, ¿sí? Y después, ¿qué cosas deberíamos querer, pero que no sabemos que ni siquiera las queremos? ¿Qué cosas deberíamos querer? ¿Qué es lo que no queremos porque no nos damos cuenta de que deberíamos quererlo? No está dentro de nuestro abanico. O sea, bueno, dentro de... Elegí alguno de estos 5 dedos. Y bueno, si elegí alguno de estos 5 dedos, hay que elegir uno de estos 5 dedos. Yo te digo, elegí dedos. Y capaz que se te ocurre pensar en los otros 5 y llamar a un montón de personas para que pongan la mano y vos elegís dedos. ¿Se entiende? Porque no nos damos cuenta de que hay más que lo que estamos viendo. Una de las cosas que los estudios muestran es que deberíamos buscar más son las oportunidades para actuar más amablemente entre nosotros. Deberíamos buscar más oportunidades para hacer actos de bondad. Parece menos de lo que tu deseo equivocado te dice de obtener un mejor trabajo, ¿no? Y tener un salario alto. Pero resulta que te ofrece más felicidad. Simplemente hacer algo bondadoso. Otra vez suena raro, ¿no? Difícil de creer.
Pero resulta que muchos estudios empíricos sugieren que los simples actos bondadosos nos aportan felicidad. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, lo primero que sabemos es que si miras, por ejemplo, hay estudios que han evaluado esto. Recuerden que si ustedes quieren los estudios, yo les paso todos los links, están todos en inglés, ¿sí? Lo primero que sabemos es que si miras a la gente feliz, o sea, vos ves a alguien que se está sonriendo, que la está pasando bien, ¿sí? Si miras a la gente feliz frente a la gente que es infeliz e intentas ver cuál es la diferencia entre ellas, como vimos, no es el salario, no es estar casado, no es nada de eso. Lo que sí parece ser es cuántas acciones bondadosas hacen los que observan en el mundo y a los que prestan atención. Las acciones bondadosas que hacen a las personas que observan y a quienes prestan atención. Y esto es lo que los investigadores estudian. Intentan ver si hay alguna conexión entre amabilidad y felicidad. Y entonces miden el bienestar subjetivo de la gente. ¿Y qué encontraron? Bueno, lo que descubren es que sistemáticamente la gente más feliz piensa en hacer más buenas cosas, están más motivados para hacerlas. Y acá debe ser una motivación intrínseca mayormente, supongo. Entonces, lo que se descubrió es que la gente que es más feliz, que se siente más feliz, son aquellas personas que más buenas acciones hacen. ¿Ok? Así que vamos con la amabilidad, por ejemplo, que no estaba dentro de las primeras ideas erróneas de lo que nos va a hacer feliz. Podríamos agregar, ¿qué ideas tenés de que te va a hacer feliz? Bueno, además de un buen trabajo, un buen salario, no sé qué, podríamos agregar la amabilidad también y ponerla en práctica. Otra cosa, la conexión social, que ya estuvimos trabajando con esto en la tercera semana, creo que fue. Estar cerca de otras personas nos hace más felices que todo lo que hacemos al preocuparnos de nuestros problemas y por todo. Parece que importa más de lo que pensamos. La conexión social tiene todo tipo de consecuencias para la salud, eso está todo estudiado, ¿no? El impacto que tiene en la salud. No es lo mismo una persona que no tiene conexión social, cómo está su salud física, mental, emocional, a alguien que tiene conexiones, relaciones. Pero también hay todo tipo de consecuencias para la felicidad, al menos cuando te fijas en quién es feliz y quién es infeliz. Y esto fue lo que Seligman y otros hicieron. Dividieron a las personas, lo dejé un poquito, me pareció interesante el estudio. Dice, dividieron a las personas entre aquellos que eran felices y aquellos que eran infelices. O sea, le preguntan a las personas, hacen un test, ¿no? Luego trataron de ver las puntuaciones de esas personas sobre su calidad en las relaciones sociales. Y aquí está lo que encontraron. Hay gente que era muy infeliz o muy feliz. Lo que encuentras al mirar el número de amigos cercanos, personas que son muy felices, las personas que son muy felices tienen más. Las personas que son más felices tienen más amigos cercanos, mayores vínculos o fuertes vínculos familiares, e incluso, dice, a ver, el número de vínculos románticos, las personas que son muy felices tienen más y mejores. Bien, también vemos cómo las personas califican sus actividades diarias. Por ejemplo, cuánto tiempo pasas solo y cuánto tiempo pasas con amigos. Y cuando ves eso en las personas muy felices y en las muy infelices, lo que encontrás es que las personas muy infelices pasan más tiempo solas y las personas muy felices pasan más tiempo con otros, familia, amigos, parejas, lo que fuera. Así que simplemente el pasar tiempo con gente puede permitirte predecir si vas a ser feliz o infeliz. Vamos. Además, lo que los investigadores están descubriendo es que el simple acto de estar con alguien parece afectar los procesos normales de la felicidad y evaluación que tenemos de ella. Simplemente por estar cerca, ni siquiera es que estás hablando, que lo conoces, nada, por estar con otros, ¿no? La información es esta, y este es el del chocolate, fue muy loco. Un estudio que hicieron, dices, y midieron cuánto disfrutó la gente de un chocolate, le daban un chocolate, en la experiencia, si comían el chocolate estando solos o si comían el chocolate estando con otros, en un ambiente donde había otros, ¿no?
Y parece una locura, es el mismo chocolate, pero la gente decía que era más rico y que sabía mejor si estaba con otros. ¿Mm? Entonces esto nos está hablando así de cómo es el impacto, ¿no?, de estar con otros, cómo nos ayuda a sentirnos mejor. Así que coman, si quieren, si les gusta el chocolate, cómanlo con otro al lado. De repente, el mero hecho de estar haciendo esto con alguien mejora la experiencia. Entonces parece que eso debe ser un tipo de mecanismo del por qué la conexión social está haciendo crecer. Está haciendo la riqueza de la vida aún más rica, entre otras cosas. ¿Mm? Y ya vamos a hablar de la riqueza de la vida. Y pasamos a este concepto de la riqueza de tiempo ahora. Hablamos de las fortalezas, de poner en juego las fortalezas, la experiencia de flujo, la motivación intrínseca y extrínseca. Hablamos de la bondad, de la amabilidad. Hacer actos de bondad nos hace más felices. Y ahora vamos a hablar de la afluencia de tiempo o riqueza de tiempo, ¿no? Si pensamos en la palabra riqueza, solemos pensar en dinero, en salarios, en buenos empleos, en abundancia de recursos materiales, si quieren. Y la idea de ser rico, que se tiene en general, si ustedes lo ponen en el Google, riqueza, bueno, le va a traer lingote de oro, dólares, no sé. No, y la idea de ser rico es la idea de ser rico en dinero. El tío rico, ¿se acuerdan del tío rico? Bien. Pero la psicología habla de otra forma de riqueza, una que es diferente del tipo de riqueza monetaria, y es la idea de riqueza de tiempo. Esta luz, a mí me parece que no está como muy bien, pero bueno, veremos. La riqueza de tiempo. Tener tiempo para hacer lo que quieras. Eso sería como la riqueza de tiempo. No es riqueza monetaria, es riqueza de tiempo. Bien. Y deberíamos invertir en la riqueza de tiempo, ¿no? No tenemos la sensación de que deberíamos. Hablamos de la riqueza siempre material. Entonces, ¿es cierto que invertir en la riqueza del tiempo nos puede hacer más felices? Los investigadores han estudiado esto y han encontrado, a lo largo de distintas investigaciones, que hay más personas, estrictamente hablando, el 70%, que valoran el tiempo más que el dinero. O sea, toman grupos de personas y de todos los estudios que hicieron, el 70% de las personas valoramos más el tiempo que el dinero, el 70%. Y observaron que quienes valoran más el tiempo son en general más felices. Por eso, conseguir tiempo extra y hacer menos, o sea, actividades, para tener más tiempo, es mejor que la felicidad con el dinero. Y se podría preguntar, bueno, ¿y por qué es eso? ¿Por qué sentimos que el tiempo libre nos puede hacer felices? Bueno, y eso fue lo que Mogilner y sus colegas vieron en una investigación cuyo resultado final es que pensar en el tiempo e invertir en tener tiempo libre nos va a dar más felicidad, y al menos en parte se debe a que en ese tiempo vamos a ser más sociales. Va a hacer que te des cuenta de que lo que quieres hacer con tu tiempo no es todo lo que necesitas para ganar dinero. Se trata de hacer cosas con otros, de ir a lugares con otros, de estar con otros, de compartir, ¿sí? De hacer cosas divertidas. Entonces, riqueza de tiempo para poder también tener estas experiencias de flujo, utilizar. Fíjense cómo se empiezan a unir todos los conceptos, ¿no? Tener el tiempo para estar en actividades donde fortalezas, teniendo una experiencia óptima de flujo, en donde encuentro una motivación externa e interna. ¿Sí? Es como que en donde pueda poner en juego la conexión social, la bondad, estar con otros, tiempo para eso. Bien. Y ahora vamos a hablar del último concepto, que es el concepto
o la última idea, que no es errónea, o sea, no sería erróneo pensar, así, ahí va, no sería erróneo pensar o creer que la amabilidad, la conexión social, la afluencia de tiempo, las sensaciones de flujo, nos van a dar mayor bienestar. ¿Y cuál es la última cosa que hasta ahora nos proponen como una idea que nos va a traer bienestar, ¿no? Y esto puede ayudar mucho. Y acá hablamos de control mental, pero no del tipo de control mental de la ciencia ficción, ese que controla la mente de los demás, sino controlar la propia mente. Y que se disperse por todos lados, todo el tiempo. Una de las cosas tristes de la vida moderna, dice, y del ser humano es que nuestra mente no se concentra en la tarea en la que queremos que se centre. Nuestras mentes deambulan todo el tiempo, ¿no? Entonces estamos comiendo y estamos pensando en lo que hicimos, o lo que vamos a hacer, en lo que nos pasó, en lo que nos queremos que nos pase, o sea, pues no estamos en lo que estamos haciendo, ¿no? Esto de la mente deambula, ¿no? Y en realidad los psicólogos a eso, algunos psicólogos le llaman a eso la mente errante, ¿no? Como que está divagando por todos lados. Que como se puede suponer es un fenómeno en el que uno desplaza el contenido de su pensamiento y lo aleja de lo que está haciendo, ¿no? Hacia ambientes externos, o sea, te vas del aquí y el ahora. ¿Se entiende? Es cuando estoy acá, pero estoy pensando en otra cosa, ¿sí? Entonces no estoy pensando en lo que estoy haciendo, no estoy pensando en el bocado de comida que me estoy metiendo en la boca, sino que mientras hago eso, en realidad estoy poniendo la atención, por ejemplo, al televisor, ¿sí? Entonces, nuestra mente errante, cuando nuestra atención se va a lugares y a momentos que no son ni aquí ni ahora. Porque yo puedo estar acá pensando en algo que me pasó hace 10 años, ayer, hace 2 segundos, o puedo estar acá pensando en algo a futuro. Entonces la mente tiene esa capacidad que está buena para algunas cosas, pero el tema es que hace que nos desenfoquemos. Entonces, ¿qué fue lo que estudiaron con esto? ¿Cómo es que la mente está dispersa? ¿Este es un fenómeno tan malo como creemos? Bueno, en realidad analizaron esto y lo que observaron en un sondeo es que si les preguntas a distintas personas dónde están sus mentes en ese momento, se verá que casi el 50%, el 47%, casi la mitad del tiempo, no estamos pensando en el aquí y ahora. No estamos pensando en lo que deberíamos estar, en lo que estamos haciendo. Estamos dispersos, estamos en otro momento y en otro lugar. Y este es un problema bastante generalizado. El cerebro y cómo usa su energía es que hay un grupo de conexiones sinápticas, un grupo de regiones del cerebro que no están juntas, hay un par ahí. Es un conjunto de regiones que es la que hace que nuestra mente sea errante y la llaman la red por defecto. Es una red predeterminada, o sea, está ahí fijita. Es la red de las regiones del cerebro que intervienen por defecto. No es un lugar específico, sino que es una red y tiene algunas características. ¿Sí? Dice, son regiones que actúan muy rápido, es un conjunto de regiones muy rápidos. Pueden aparecer en una fracción de segundo, cuando dejas de hacer una tarea ya está, ahí, ¿no? El pensamiento. Así, mientras haces algo y miras caras, perfecto, reconoces la cara, por ejemplo, y en una fracción de segundo estás pensando en otra cosa, ¿no? Por otro lado, son regiones del cerebro que contribuyen a hacer otras tareas que te posibilitan pensar fuera del aquí y ahora. Yo estoy pensando en algo que tengo que hacer mañana. O sea, está para algo esa región. El tema es que se mete mucho, está permanentemente funcionando. Y nos saca fuera de nuestra experiencia de la realidad. Y nos deja pensar en otra cosa. ¿Quién no está pensando en otra cosa que no le está pasando? ¿Quién no se va a dormir y tiene pensamientos recurrentes? Bien. Ahora, el hecho de que divaguemos usando esta red es en realidad un fantástico logro cognitivo. O sea, en la evolución de la especie humana es un logro. Bien, podemos estar orgullosos de ser la única especie que sale de su propia mente, que nos vamos a otros lugares y otros momentos. Es muy loco eso. No le pasa a otras especies. El problema es que no es bueno hacer eso todo el tiempo. Y surge la interesante pregunta de si todo este divagar de la mente, toda esta activación de la red neuronal nos hace sentir tan bien como creemos, hablando del bienestar. Bueno, y acá seguimos con Gilbert de Harvard,
y sus colaboradores canalizaron y descubrieron el porcentaje de frecuencia de dispersión de la mente. Mirá. Hicieron un ingenioso experimento tomando una población para el estudio. Le preguntaban a los encuestados, de vez en cuando, en qué estaban pensando. Les preguntaban si estaban pensando en lo que estaban haciendo en ese momento, ¿sí o no? Y otras preguntas, entre ellas la más importante es si era feliz. ¿Eres feliz? Le preguntaban. Le preguntaban, ¿qué estás haciendo? Escribiendo. Ok. ¿Y qué estás pensando? En lo que voy a hacer mañana. Ajá. ¿Sos feliz? ¿Sí o no? Lo que encontraron es que lo que la gente está dispersa mucho más tiempo, casi la mitad del tiempo, vagando con la mente, haciendo una tarea en la que se supone que deben estar concentrados, ¿sí? Pero no lo está. Y lo más interesante es que parece que divagamos en muchos y diferentes casos en lo que deberíamos estar centrados. Aparentemente, digamos con la mente un 30% del tiempo en todo tipo de eventos. Y el único evento, ¿saben cuál es el único evento en el que los adultos no divagamos con la mente? Es al momento de tener sexo. Y esa puede ser una de las razones por la que la gente disfruta tanto el sexo, dice el autor. Porque está viviendo en el momento presente. Su mente no divaga. Es interesante. Pero además hallaron que, tal como lo predijeron, la dispersión de la mente tiene un impacto bastante negativo en la felicidad o en el bienestar. Es decir, que uno es menos feliz en los espacios en los que la mente divaga. En promedio, la parte del día en la que vagamos con la mente nos arrastra a lo que el trabajo define. Y esto nos lleva a otra pregunta. Bueno, ¿qué podemos hacer? Porque eso está ahí adentro. ¿Cómo manejo eso? Está en mi cerebro. Es un grupo de neuronas que trabajan de ese modo, regiones del cerebro, ¿no? Bien, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer para detener la dispersión de nuestra mente? Si es como una maldición de nuestra especie que podemos hacer esto, ¿hay algún modo de detenerlo? Bueno, hay gran cantidad de técnicas involucradas en la práctica de ¿qué? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Empieza con medi y termina con tación. La meditación. Hay varias técnicas de meditación que podrían ayudarnos. Para los que no saben qué es la meditación, bueno, también no hay una definición de meditación, por lo menos no desde la ciencia. Yo les podría dar una meditación de Osho, dice, que a mí me gusta mucho y se las voy a dar. Meditar es el arte de recordar quién eres. Meditar es el arte de recordar quién eres. Me encantó. Bien, para los que no saben, dice, pero para los propósitos de esta charla definiremos como la meditación es la práctica de alejar la atención de pensamientos que te distraen de lo que estás haciendo, ¿sí? O sea, meditar es estar presente, es poner la atención en el momento presente y alejar todos los otros pensamientos. Eso sería la meditación, una práctica que permite eso, alejar esos pensamientos. Ahora, hay distintos tipos de meditaciones, obviamente. Uno podría meditar poniendo la atención en sensaciones de su cuerpo, podemos meditar poniendo la atención en la respiración, podemos meditar la meditación de la compasión y la bondad, que es una en la que uno se enfoca en alguna persona, evento de su vida, donde pues, está más cómodo, la que siente que le sirve más. Pero lo importante es que esa meditación permita evadir que la mente deambule, evitar que se vaya del aquí y ahora y se centre en una sola cosa. Bien, la cuestión es si hacer esto nos va a hacer más felices y si de algún modo evita que se active ese modo por defecto en el que está generalmente nuestro cerebro. Bueno, lo sorprendente es que producto de todas las investigaciones, los efectos de la meditación van más allá del momento. No solo te sirve para que en el momento que estás meditando no estés divagando, sino que el efecto dura aún en tu vida cotidiana cuando no estás meditando. Alterando el modelo por defecto durante todo el día, se puede estar más centrados que la mente divague de un modo fantástico. Básicamente, se detiene el modo por defecto de estar fuera del presente cuando se está meditando. Y lo más importante es que durante tu vida diaria, mientras no se está practicando la meditación, también dura el efecto. La presunción, lo que se presume, es que si la dispersión de la mente nos hace infelices,
Tal vez la práctica activa de la meditación pueda ayudarnos a ser más felices al detener la mente errante. De otros estudios sabemos que la práctica de la meditación nos hace más felices, quizás porque desconecta el modo predeterminado de la mente errante. Un grupo de investigadores de Harvard observó que otro de los efectos de la meditación, estudiaron el tamaño de la materia gris antes y después de 8 semanas de un curso de meditación. Las personas les hicieron un escaneo cerebral en donde medían la materia gris que había en el cerebro, la cantidad de materia gris en el cerebro de las personas. Esas personas luego participaron de un curso de mindfulness en donde se medita durante 8 semanas. Es un curso de mindfulness para la reducción del estrés. Ese yo lo doy. Cuando doy mindfulness es ese curso. Entonces, en esas 8 semanas, con un promedio de meditación de media hora diaria, ¿qué pasó? Al finalizar las 8 semanas, le vuelven a hacer un estudio a las personas, una tomografía, y encontraron que aumentó el tamaño de la materia gris en diferentes regiones del cerebro. Literalmente se cambia y se refuerza el cerebro mediante la meditación. Yes. Yo doy fe de eso. En mi experiencia es así. Por último, hay muchas evidencias y nuevas evidencias que sugieren que la meditación ayuda a aumentar aquello que pensamos que aumenta la felicidad, como la conexión social y la bondad. Esto es lo que un grupo de investigadores de Stanford estudiaron y encontraron que cuando practicas la meditación del amor y la bondad, aumentas la cercanía social en un punto respecto a los demás. Todo esto implica que estas formas de meditación pueden ser en realidad lo que nos haga felices, es decir, que aumenten nuestras conexiones y cercanías sociales. Es decir, encontrar el tiempo para estas prácticas y aumentar el control mental nos hará felices al inhibir el divagar de la mente, pero también puede hacernos felices a través de otros beneficios. Entonces, la propuesta es adoptar estas prácticas saludables que son fáciles, baratas, no son baratas, son gratis. Uno encuentra, las puede usar fácilmente, digamos, no tenés que ir a ningún lugar, no tenés que pagar nada, es solo tener la disposición y el compromiso con eso que decís querer. Porque si decís que querés ser feliz, o si decís que querés sentirte mejor, o si decís que querés aumentar tu bienestar, ¿cómo tenés pensado hacerlo? Después de haber visto todo lo que vimos en el curso, ¿no es cierto? Entonces, uno puede haber un montón de otras maneras más. Estas son las que propone el curso desde la ciencia. Y entonces, para terminar, vimos todos estos conceptos: fortalezas, flujo, motivación, amabilidad, conexión social, la fluencia de tiempo y control mental a través de la meditación. Entonces, ¿cuáles son las 2 prácticas que nos van a proponer? La semana pasada hablamos del sueño y la actividad física, ¿sí? Bueno, eso se supone que, no se supone, es esperable que si uno descubre que con la práctica de algo eso le permite estar mejor, que uno lo va a sostener. Entonces podríamos seguir sosteniendo las prácticas que comenzamos hace 5 semanas. La gratitud, la conexión social, la amabilidad aleatoria, la actividad física, las horas de sueño, ¿sí? Bien. Y esta semana hay 2 ejercicios muy lindos. Ya los voy a encontrar, están acá arriba, supongo. Inicio, ¿dónde dice inicio? Ahí está. Las 2 semanas, las 2 prácticas para esta semana, una tiene que ver con meditar. Y entonces nos dice, la meditación es una práctica de desviar intencionalmente su atención de los pensamientos que distraen hacia un único punto de referencia. Por ejemplo, la respiración, las sensaciones del cuerpo, la compasión, un pensamiento específico. Las investigaciones muestran que la meditación puede tener una serie de beneficios positivos, incluidos estados de ánimos más positivos, mayor concentración y más sentimientos de conexión social. Durante la próxima semana pasará al menos 10 minutos por día meditando. Esa es la propuesta para esta semana. Encontrar un lugar tranquilo donde no le moleste a nadie mientras medita. Si eres nuevo con la meditación, puedes probar alguna meditación guiada. Y recuerda, la meditación no se trata de la meditación en sí, se trata de desarrollar una habilidad que podamos usar más adelante.
A muchas personas les resulta difícil al principio, pero quédese con él y vea si le permite sentirse un poco más tranquilo durante el transcurso de la semana. O sea, pónganlo en práctica durante una semana y evalúen. Al final del día registre cuándo y cuánto tiempo meditó en su sistema de seguimiento preferido, ¿sí? Como sea que vayan registrando. Entonces, meditar 10 minutos por día. Y la segunda práctica me parece tan maravillosa. Se llama Carta de Agradecimiento Visita. Uno de sus últimos cambios de cableado, uno de lo que estamos buscando es cambiar nuestra forma de procesar, ¿no? Esa programación que tenemos. Bueno, es que según las investigaciones según las investigaciones tendrá un gran impacto en su felicidad y la de otra persona. Esta semana escribe una carta de agradecimiento a alguien que le importe. Para esta tarea piense en una persona que esté viva y que haya marcado una gran diferencia en su vida, pero a quien nunca le agradeció debidamente. Luego, busque un lugar tranquilo y cuando tenga media hora libre, escribe una carta sincera a esa persona explicando cómo ha tocado su vida y por qué es importante para usted. Su carta puede ser tan larga como desee, pero trate de que tenga al menos 300 palabras. Luego debe entregar esa carta a la persona en cuestión. Simplemente diga que quiere hablar con esa persona sin explicar por qué. Puede leer la carta a la persona elegida por teléfono, por videollamada, pero para un mayor impulso de felicidad extra grande le recomendamos programar una cita, un encuentro con esa persona y compartir la carta. Independientemente de cómo se reúnan, debería leer la carta en voz alta. También recomendamos que ambos tengan algunos pañuelos a mano, porque los dos tienen que leer la carta. Yo, que le llevo la carta, y después esa persona. Una carta de agradecimiento es una de las herramientas más poderosas para aumentar la felicidad, porque puede forjar vínculos sociales y realmente cambiar la vida de alguien. Entonces, se la leo y después esa persona la lee. Re lindo. Bueno, perfecto. Entonces, aquí terminamos con el quinto encuentro. Esto va a quedar como siempre en el canal de YouTube. Y los invito a llevar a cabo las prácticas de esta semana de meditación de 10 minutos todos los días y de gratitud y hacer la visita, si es posible, y si no por videollamada. Bueno, buena semana para todos. Adiós.